Hola, hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Quiero expresar una vez más mis saludos, mi amor, mi cariño a todos ustedes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a mi hermano, a mi hermana, a los hijos. Quiero pensar que están en casa, en el hogar, en la sala, con toda la familia. Así que mis saludos y mi cariño a cada familia que forma parte de nuestra congregación, la Iglesia de Comas, las iglesias hijas, y desde aquí también un saludo a todos mis hermanos que se conectan con nosotros a esta plataforma de distintas partes del mundo. A cada uno de ustedes también Dios les bendiga, a mis hermanos en los Estados Unidos, a mis hermanos desde Europa, Italia, España, Alemania. En fin, desde aquí un saludo cálido, no solamente de un servidor, el cuerpo pastoral y de toda la iglesia de Comas. Muchas gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también permítame, antes de ir a la palabra, agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, por conectarse a esta plataforma. Gracias por mantener y conservar su deseo de escuchar la bendita palabra de Dios. Gracias por su enorme deseo de separar este tiempo para no solamente cantar a Dios como lo hemos hecho, sino también para escuchar su palabra, que siempre es fresca y nos bendice y nos ayuda, particularmente en este tiempo tan difícil. Así que mi gratitud y a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, por ser fiel a Dios, no solamente para escuchar su palabra y fiel para seguirle a Él, sino también fiel con sus ofrendas y con sus diezmos. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y también quiero expresar mi gratitud a todos los que han podido compartir sus ofrendas para bendecir a personas con bolsas de víveres, con canastas. También mi gratitud a todos ustedes, y también quiero transmitir el agradecimiento de todas las personas que se han beneficiado. Así que también yo quiero transmitir a todos ustedes esa gratitud. Y nosotros continuamos, hemos lanzado este jueves una campaña en favor del prójimo, la campaña Una Tonelada de Amor, como lo hacíamos antes. Así que queremos darle espacio, oportunidad a usted, si quiere participar, colaborar en ayudar al prójimo, particularmente al más necesitado, sin olvidarnos de nuestra familia, sin olvidarnos de nuestros hermanos, pero compartir con los más necesitados. La palabra nos invita a pensar siempre en el pobre. La palabra dice: el que tiene misericordia del pobre es bienaventurado, y el que brinda al pobre, el que da al pobre, es como que presta al Señor, y el Señor le retribuirá. Así que si usted tiene el deseo de compartir con un kilo de arroz, de azúcar, un kilo de huevos, lo que fuese, mi hermano, si Dios pone eso en su corazón, entonces bienvenido será para poder compartir con los más necesitados. Y gracias una vez más. Permítame, por favor, elevar una oración a Dios, y luego iremos a la bendita palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque estás delante de nosotros, porque estás en medio de nosotros, y aún porque estás detrás de nosotros. Gracias por tus cuidados. Gracias, Dios, por tus bendiciones. En medio de esta crisis, Señor, no nos ha faltado pan en nuestras mesas. Gloria a tu nombre y gracias a ti. Pero también queremos continuar, Señor, apoyando y compartiendo con los más necesitados. Oramos por el Perú, oramos por el mundo, oramos por los más necesitados, que no le falten pan en sus mesas, y oramos por todos los que salen a trabajar, los profesionales de la salud, los policías, las fuerzas armadas. Señor, a todos les guarde, les ayude, les bendiga, les proteja de esta enfermedad. Oramos por el Perú, Señor, que nos permitas obedecer las recomendaciones y las medidas que el gobierno ha tomado para que este virus no crezca, Señor, en el Perú. No quisiéramos que el número siga creciendo. No queremos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos que pueda frenar y que nosotros los peruanos
podamos ser sensatos, inteligentes y acatar todas las medidas dadas por nuestro gobierno. Oramos así en el bendito nombre de Jesús, y danos tu palabra. Te lo ruego, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, y usted va a encontrar allí ese título que dice David y Goliat. Pero el título para la reflexión en esta mañana es ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencemos el miedo que se ha hecho parte de un gran porcentaje de la población peruana y mundial? ¿Cómo vencemos el miedo? Pero antes de responder cómo vencerlo, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Es una emoción. El miedo es una emoción. Es una sensación de angustia que sentimos frente a un peligro inminente. Muchas cosas pueden generar miedo en una persona. Muchas cosas pueden generarla. Desde una sencilla cucaracha, el ratón, una rata, un asaltante que se acerca y con arma de fuego, o un terremoto, o el miedo a contagiarnos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perderlo todo, el miedo a la muerte. Es decir, hay tantas cosas que pueden generar miedo en una persona. Y cuando se presenta un peligro de cualquier índole, el ser humano va a sentir miedo. Pero lo triste de esto es que el miedo puede paralizarnos. El miedo se puede convertir en una barrera, en un obstáculo que no nos permite avanzar y no nos permite crecer. El miedo puede paralizarnos y nosotros quedar aterrados y entrar en pánico e inmovilizarnos. Nos detenemos. Peor aún, el miedo puede generar en nosotros, puede afectar nuestra estima y hacernos personas inseguras y generar estrés en nosotros. Eso puede ocasionar el miedo de manera negativa, puede ocasionar en el ser humano detenernos, paralizarnos, no avanzar, entrar en pánico, y nos afecta nuestra estima y nos hace seres inseguros y comenzamos a temer al punto que ya transpiramos y sudamos. Mis hermanos, permítame compartir. Sabe que el pueblo de Israel pasaba exactamente lo mismo. Todo Israel, todo el ejército de Israel quedó paralizado, turbado, con mucho miedo, incluyendo a su rey. ¿Por qué? Porque estaba frente a ellos el gran gigante llamado Goliat. Y Goliat se presentó y se paró frente a ellos. Y Goliat, y mis hermanos, este gran gigante era increíble, era un tipazo. Usted no se imagina, medía 3 metros de altura. Claro, solamente su tamaño generaba temor y miedo en el pueblo de Israel. 3 metros de altura. Nadie ha visto una persona de 3 metros. Podemos ver personas de hasta 2 metros de altura y es un tipazo. Pero Goliat,
3 metros de altura. Imagínense el tamaño de su casa de primera planta, o un poco más. Pero no solamente eso era. No solamente Goliat era gigante, sino que era un hombre muy fuerte, muy rudo, fuerte. Seguramente un corpulento. ¿Por qué digo esto? Porque llevaba como armamento una serie de cosas cuyo peso estaba entre 80 o 90 kilos. Solamente la cuota, es decir, la malla, tipo una vestidura de metal, solamente eso pesaba cerca de 60 kilos. Aparte de las grebas que llevaba sobre sus hombros de bronce, aparte del casco de bronce, y solamente el asta de su lanza, solamente el asta, pesaba 7 kilos. Y llevaba también grebas de bronce sobre sus piernas y encima su espada. Y por eso los especialistas calculan de 80 o más kilos llevaba su... Es decir, hermano, no era nada, su armamento no era nada. El tipo no solamente era alto, sino que era fuerte, muy fuerte. Y aparte de eso, Saúl dijo que él era guerrero desde su juventud. Es decir, un hombre de guerra. Goliat había tenido victorias en diferentes batallas, decenas, centenares de batallas. Goliat era un campeón. Era increíble. Y entonces se paró este tipo delante de todo el campamento de Israel. Y entonces se expresó y dijo, desafiando a Israel, dijo: a ver, que alguien salga y pelee conmigo, ¿quién va a salir? Que alguien salga y pelee conmigo, y si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo venzo, entonces todos ustedes se convertirán en servidores nuestros. Que salgan, hoy he desafiado a Israel. Y cuando todo el ejército escuchó esto, fíjese por favor el versículo 11, capítulo 17. Por favor, lea conmigo. Fíjese lo que dice el texto. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, que dice, se turbaron y tuvieron, ¿qué cosa? Gran miedo. Todo el ejército se turbó, incluyendo a su rey, y tuvieron miedo. Mi pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué hacer? ¿Cómo vencer al enemigo? ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencieron los israelitas? ¿Cómo lo vencieron? Porque lo vencieron. ¿Cómo lo vencieron? Y permítame compartir cuatro cosas importantes. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo venció Israel al gigante que había generado miedo y espanto y turbación a todo Israel? ¿Cómo vencemos? Número uno. Vencieron con la ayuda de alguien. ¿Quién era ese alguien? David. Vencieron con la ayuda de alguien. ¿Quién era ese alguien? Entre comillas, ¿quién era? Entre paréntesis, David. David en ese momento no formaba parte del ejército de Israel. David vino de fuera e ingresó al campamento de Israel para ver a sus hermanos. Hasta ese momento todo el ejército de Israel estaba con miedo. El ejército, mis hermanos, el ejército compuestos de soldados de guerra, gente experimentada, diestros, y esa gente acostumbrada a la guerra, guerreros, hombres de guerra, hombres fuertes, y salían en las batallas permanentemente. Pero todos ellos estaban
con miedo. Los mejores hombres de Israel. ¿Cómo vencieron? Con la ayuda de alguien. Y ese alguien vino de fuera. ¿Cómo se llama ese alguien? David. Por supuesto, David. Y David, mis hermanos queridos, permítame, David no tenía miedo. Y David fue el único que enfrentó a este gran gigante, y no solamente lo enfrentó, lo derrotó y acabó con él. Y él pudo vencer. David fue el que vino en ayuda y pudo salvar a Israel. Para vencer el miedo, para vencer al enemigo, para vencer al gigante, se necesita de alguien que venga y enfrente y derrote al enemigo. ¿Sabe cuál es el mayor temor del mundo? ¿Sabe cuál es el miedo que tiene el mundo entero? Y hablando de la humanidad, ¿sabe a qué le tememos los hombres? A la muerte. A la muerte. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Nadie. Queremos vivir. Y hay un temor. Cada vez que aparece hay un temor, hay un miedo. Y según la Biblia, el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Y quien era soberano de la muerte era el mismo diablo. ¿Y sabe quién vino a ayudar a este mundo que le tiene un terror a la muerte? Jesucristo. Jesucristo vino desde los cielos y vino a esta tierra para enfrentar al gigante de la muerte y para enfrentar al diablo. Satanás lo enfrentó y lo venció. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Mis hermanos, por eso ahora los cristianos, por la fe en Jesucristo no tenemos temor de la muerte, porque la muerte simplemente es un paso para estar en la presencia de Dios. Quien quitó ese terror, esa angustia del corazón fue Jesucristo, porque vino en ayuda. ¿Cómo vencer el miedo? Número 1, se vence el miedo con la ayuda de alguien. Número 2, permítame por favor avanzar. Número 2, vencieron. Número 2, vencieron con confianza en Dios. Vencieron con confianza en Dios. Número 1, vencieron con la ayuda de alguien. Ese alguien fue David, y para nosotros es Jesucristo. Número 2, vencieron con confianza en Dios, con confianza en Dios. Y David realmente enfrentó y no tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo? ¿Por qué no tenía miedo a este gran gigante? Porque había puesto su confianza en Dios. En Dios. Y saben, mis hermanos queridos, sabe lo que dice el verso 37, sabe lo que dijo 17:37, sabe lo que dijo David. Dijo él estas palabras, permítame por favor, él dijo así: añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dios me va a librar, me ha librado, me va a librar. Era la confianza de David. Confiaba en Dios, estaba seguro que su Dios le iba a ayudar y lo iba a librar. Ya lo había hecho y lo iba a librar ahora de este gran gigante, mi hermano. Ahora, David, ¿cómo es que David tiene una fe? Quisiera tener la fe de David. Algunos dirán, pastor, seguramente David era un ser especial, Mi hermano, permítame. David era tan humano como nosotros, pero David desarrolló su confianza en Dios en medio de las pruebas. Uno tiene que ir desarrollando su confianza en Dios en medio de las pruebas. Y David tuvo esa fe que tuvo, esa confianza que tuvo en Dios, la tuvo
porque él conoció a su Dios. Él dijo, él me librará, pero él expresó esas palabras porque en el proceso, en el desarrollo de su vida, él pudo ver a Dios constantemente ayudándolo. Cuando se iba al campo, al valle, llevando las ovejas de su padre, entonces aparecía un oso, aparecía un león, y entonces David enfrentaba con la ayuda de Dios, y Dios le ayudó con el oso, con el león. Dios le iba ayudando, así que David pudo ver la mano de Dios y pudo ver el poder de Dios ayudándole y librándole de las garras de estas fieras salvajes. Y David lo sabía, y por eso David había alimentado una confianza plena en Dios, y él dijo, si él me libró del oso y del león, me va a librar de este gigante, de este filisteo, dijo el Señor. Así que la fe se desarrolla en medio de las pruebas. Si tú tienes prueba, mi hermano querido, vas a ejercitar tu fe en Dios. Dale gloria al Señor. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Juan? Es lindo lo que dijo Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Juan dijo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe, victoria, fe, victoria. El que tiene fe tiene victoria. Está relacionado, fe, victoria. Cómo vencer al enemigo, cómo vencer al miedo con confianza en Dios. Créale a Dios. Si tiene pruebas y dificultades, usted verá a Dios cómo obra de manera increíble, maravillosa, milagrosa. Y usted dirá, Dios vive, Dios existe. Es lo que sintió David. Por eso dijo con mucha propiedad y con mucha claridad, el Dios que me libró de las garras del oso y del león, me va a librar también de mano de este filisteo. ¿Cómo vencer al miedo? Número 1, vencemos con la ayuda de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Número 2, vencemos con confianza en Dios. Número 3, vencemos con inteligencia, con habilidad y con valentía. Se vence al miedo y al gigante, se vence con inteligencia, con habilidad, con destreza, con valentía. ¿Por qué digo esto? Mi hermano, usted puede ver el capítulo 17 de 1 de Samuel. ¿Cómo se puede matar a un oso? ¿O cómo se puede matar a un león? ¿Mataría usted un oso? ¿A un león? ¿Estaría dispuesto usted de matar a un oso o a un león? ¿Enfrentarse? ¿Cómo se hace eso? Mi hermano, ¿cómo es que David, siendo muchachito, pudo acabar con las fieras? ¿Cómo? Con inteligencia. David había aprendido cuándo atacar al animal. ¿En qué momento hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Él aprendió las debilidades de estas fieras salvajes para poder acabarlas con ellas. Él pudo aprender. Porque ¿cómo matas a alguien? Nadie se enfrentaría, mi hermano. Todos correríamos. Si corremos con un pequeño ratón, imagínese con un león. Pero David, ¿cómo acabó con ellos? Con inteligencia. Entonces él pudo ver al oso, al león, en los años cuáles son las fragilidades, cuándo atacar, cómo hacerlo. Y luego mató. Eso es lo que hizo David. Increíble, mi hermano querido. David, si quieres vencer al enemigo, tienes que conocerlo. Tienes que conocer al enemigo. Si quieres vencer al enemigo, tienes que conocer al enemigo. Pregunto, ¿conocemos al coronavirus? ¿Sabe cuáles son las debilidades del coronavirus? ¿Sabe a qué le teme el coronavirus? ¿Sabe a qué le teme? Mi hermano, le teme al jabón. Por eso hay que lavarse con agua y jabón. ¿A qué le teme? A la distancia, porque el virus sabe que cuando están juntos se pueden contagiar y él puede atacar.
Pero cuando están distante, hay que conocer al enemigo. Si queremos vencerlo, hay que conocerlo bien. Y David era tan inteligente para saber cuándo, cómo, cuáles son las debilidades del enemigo para poder atacarlo. Increíble. ¿Cómo vencemos al enemigo? ¿Cómo vencemos? Número 1, vencemos con la ayuda de alguien. Ese alguien es Jesucristo. Alguien que viene de fuera. Número 2, se vence con confianza en Dios. Con confianza en Dios. Tener absoluta confianza. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y número 3, se vence con inteligencia. Con habilidad. David era hábil. Era un simple muchachito. Y aquí está el león y aquí está el oso. Pregunto, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más fuerza? Claro, el león, el oso. David era un debilucho. Y como un pequeño muchachito debilucho pudo acabar con una fiera salvaje y fuerte. ¿Sabe que el león puede pesar de 200 a 300 kilos? Solamente el león, imagínense. ¿Y cómo es que este muchachito puede vencer? Habilidad. No solamente inteligente, sino también habilidad. Fíjese, mi hermano, fíjese lo que dice David, dijo así, le dijo a Saúl: fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, dice. Y él dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice él, se llevaba, cuando el oso y el león se llevaban una ovejita, y él salía tras él y le quitaba justo cuando se lo iba a comer. Y dice, y si el león o el oso se levantaba, es decir, se ponía guapo frente a David, dice que él lo agarraba de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Quién tiene más fuerza? El animal. Pero era la habilidad y la destreza de David. Mi hermano, yo creo que David sabía karateca y sabía una serie me imagino, era tan hábil, tan diestro, que pudo acabar con el león y con la fuerza. ¿Cómo vencer al enemigo? ¿Cómo vencer al miedo? Hay que ser inteligente, hay que ser hábil, hay que tener la destreza. Mi hermanos, podemos salir adelante, no tenemos... Mi hermano querido, no hay que temerle, hay que salir adelante. Somos inteligentes, somos hábiles, podemos salir adelante. Quítese el miedo a un lado y sigamos adelante para la gloria de Dios. Número 4. ¿Cómo vencemos al enemigo? Número 4. Con armas espirituales. Con armas espirituales. ¿Cuáles eran las armas de Goliat? ¿Cuáles eran las armas de Goliat? Dice el texto así: ¿cuáles eran las armas de Goliat? Y traía Goliat un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5,000 sicos de bronce. Sobre sus piernas llevaba greba de bronce, jabalina, el asta de su lanza, etc. Todos sabemos de la armadura de Goliat, era increíble. ¿Cuáles eran las armaduras de Goliat? ¿Cuáles eran las armaduras de Goliat? Mi hermano querido, permítame mencionar cuáles eran las armaduras de Goliat. Fíjese lo que dice, mis hermanos, en el verso 40. 17:40. Dice así el verso 40. Y tomó su cayado, hablando de David, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. ¿Cuáles eran las armas de David? Su cayado, su honda, las piedras. ¿Qué eran las armas de David? Su cayado, hermanos, sencillos. Cuando David le dijo a Saúl: yo quiero enfrentar, Señor, yo quiero enfrentar, no se preocupe, yo voy a enfrentarlo. Y entonces Saúl le dio su ropa, su casco, su escudo, su traje, su espada, y él no podía caminar, y dijo, eso le estorbaba, se quitó y agarró sus armas. ¿Cuáles eran sus armas? El cayado, la honda y la piedra. Armas sencillas.
Y entonces cuando entró en batalla, mi hermano agarró la piedra y se la lanzó con una habilidad increíble, y esa piedra fue clavada en la frente. ¿Tenía un casco Goliat? Sí, tenía un casco para protegerlo justamente de cosas, pero la piedra fue clavado. ¡Qué habilidad, qué destreza, qué puntería de este tipo! Hablando de David, increíble. Y cayó. ¿Cuáles eran sus armas? Su cayado. Tanto que Goliat dijo: oye, ¿qué cosa crees que yo soy perro para que vengas con palo contra mí? Era su cayado, era su onda, era su piedra. Y sabes, siempre he pensado que su cayado es la bendita palabra de Dios. El cayado le daba estabilidad cuando caminaba, y el cayado era para ayudar a sus ovejas cuando estaban en peligro. Su cayado era importante. Yo veo el cayado como palabra de Dios, y su onda yo lo veo como la oración, su ondita tan sencilla. La oración es tan sencilla. Uno puede doblar sus rodillas, uno puede orar en cualquier lugar. Y chiquito. Y la piedra. ¿Y cuál era? La piedra, su piedra. Según la Biblia, Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular. ¿Y cuáles eran las armas de David? Su cayado, la Biblia, la onda, la oración y la piedra del Señor Jesucristo. Biblia, oración y el Señor Jesucristo. Sus armas importantes. Mire, usted puede leer Efesios capítulo 6, las armas del soldado cristiano. Pero mi hermano, palabra de Dios, oración y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era la piedra, esa piedra angular. Y ¡pum! El que derribó a ese gran gigante fue la piedra. La piedra angular es el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. ¿Cómo venció Israel al gigante que le estaba generando miedo, espanto? ¿Cómo? Lo vencieron con la ayuda de alguien. Ese alguien para Israel fue David, para nosotros el Señor Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, mi hermano querido, tenemos paz, gozo y no temor sobre la muerte. Número 2, vencemos el miedo con confianza en Dios. Confiamos en el Señor. Número 3, vencemos al Señor con inteligencia, con habilidad, y al enemigo con inteligencia, con habilidad y con destreza. Y vencemos al miedo y al gigante con las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Yo quiero dirigirme a ti, mi amigo querido. Dios te bendiga. Yo no sé si tienes miedo de tantas cosas. Permítame invitarte a que te acerques a Dios, a que vengas al Señor Jesucristo. Por favor, todos aquellos que quieren acercarse a Jesucristo, por favor repite esta oración. Señor Jesucristo, Señor Jesús, te entrego esta mañana, este día, mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón. Ten misericordia de mí. Señor, te ruego que puedas salvar, tocar el corazón de todas estas personas. Así oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, Dios le bendiga. Queremos ahora participar de la cena del Señor. Yo voy a llamar a mi esposa, voy a pedirle que venga por un momentito a mi esposa y vamos a participar de la mesa del Señor. Lo hacemos siempre cada primer domingo del mes, y entonces nos corresponde, mi hermano querido, hacerlo en esta mañana. Perdóneme si de repente me he pasado por un momentito de tiempo, pero quiero hacer queremos participar de esto, de la Santa Cena. Mi esposa me acompaña, tenemos el pan, la copa, y tenemos el pan. Mis hermanos queridos, permítame una sencilla oración, mi hermano querido. Permítame una sencilla oración. Padre, nos acercamos a ti en el bendito nombre de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y tú nos has dicho, Señor, que hagamos memoria de su muerte, y Señor, con el pan y con el vino. Esta mañana, a esta hora del día, nos acercamos a ti, Señor, para recordar a través del pan y del vino tu sacrificio en la cruz hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos participar de ella. Limpia nuestros pecados, nuestra mente y nuestro, Señor, límpianos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra
del Señor. Dice la palabra que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Y lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, te bendecimos. Hoy hemos escuchado tu palabra bendita, hoy hemos recordado tu sacrificio en la cruz. Bendice cada familia que nos está viendo, Señor. Bendice cada familia, por favor, que no le falte el pan. Quita el miedo de sus corazones, dale fortaleza y confianza en ti. Le bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.